Audiolibros y más presenta El Conde de Montecristo, un libro escrito por Alejandro Dumas. Capítulo 4. Complot. Danglars siguió con la mirada a Edmundo y a Mercedes hasta que desaparecieron por uno de los ángulos del puerto de San Nicolás, y volviéndose enseguida, vislumbró a Fernando que se arrojaba otra vez sobre su silla, pálido y desesperado, mientras que Caderousse entonaba una canción. «Ay, señor mío», dijo Danglars a Fernando, «creo que esa boda no le sienta bien a todo el mundo». «A mí me tiene desesperado». «¿Amas pues a Mercedes?» «La adoro». «¿Hace mucho tiempo?» «Desde que nos conocimos». «¿Y estás ahí arrancándote los cabellos, en lugar de buscar remedio para tus pesares?» «¿Qué diablos? No creí que obrase de esa manera la gente de su país». «¿Y qué quieres que haga?», preguntó Fernando. «¿Qué sé yo? ¿Acaso tengo yo algo que ver con...? Paréceme que soy yo, sino tú, el que está enamorado de Mercedes. Busca, dice el Evangelio, y encontrarás». «Lo había encontrado ya». «¿Cómo?» «Quería asesinar al hombre, pero la mujer me ha dicho que si llegara a suceder tal cosa a su futuro, ella se mataría después». Bah, esas cosas se dicen, pero no se hacen». «Tú no conoces a Mercedes, amigo mío. Es mujer que dice y hace». «Imbécil», murmuró para sí Danglars. «¿Qué me importa que ella muera o no, con tal que Dantes no sea capitán? Y antes que muera Mercedes, moriría yo», replicó Fernando con un acento que expresaba resolución irrevocable. «Eso sí que es amor», gritó Caderousse con una voz dominada cada vez más por la embriaguez. «Eso sí que es amor. Yo no lo entiendo». «Veamos. Me pareces un buen muchacho, y que me lleve el diablo si no me dan ganas de sacarte de penas, pero...» Sí, veamos». «Mira, ya te falta poco para emborracharte, de modo que acábate de beber la botella y lo estarás completamente. Bebe, y no te metas en lo que nosotros hacemos, porque para tomar parte en esta conversación es indispensable estar en su sano juicio». ¿Yo, borracho? ¿Yo? Si todavía me atrevería a beber 4 de tus botellas, que por cierto, son como frascos de agua de colonia. Y añadiendo el dicho al hecho, gritó: «Tío Pánfilo, más vino». Caderousse empezó a golpear fuertemente la mesa con su vaso. «¿Decías?», replicó Fernando, esperando anheloso la continuación de la frase interrumpida. «¿Qué decía? Ya no me acuerdo. Ese borracho me ha hecho perder el hilo de mis ideas». «Borracho, eso me gusta. Ay de los que no gustan el vino. Tienen algún mal pensamiento y temen que el vino se los haga rebelar». Y Caderousse se puso a cantar los últimos versos de una canción muy de moda por aquel entonces. Los que beben agua sola son hombres de mala ley, y prueba de ello, el diluvio de Noé. Con que decías que quisieras sacarme de penas, pero añadías... Sí, añadía que para sacarte de penas, basta con que Dantes no se case, y me parece que la boda puede impedirse sin que Dantes muera. Oh, solo la muerte puede separarlos. «Reaccionas como un pobre hombre, amigo mío. Aquí tienes a Danglars, pícaro redomado, que te probará en un santiamén que no sabes una palabra. Pruébalo, Danglars. Yo he respondido de ti. Dile que no es necesario que Dantes muera. Por otro lado, muy triste sería que muriese Dantes. Es un buen muchacho. Le quiero mucho. A tu salud, Dantes. A tu salud». Fernando se levantó dando muestra de impaciencia. «Déjale», dijo Danglars deteniendo al joven. «¿Quién le hace caso? Además, no te van desencaminando. La ausencia separa a las personas casi mejor que la muerte. Supone ahora que entre Edmundo y Mercedes se levantan de pronto los muros de una cárcel. Estarán tan separados como si los dividiese la losa de una tumba». «Sí, pero saldrá de la cárcel», dijo Caderousse, que con la sombra de juicio que aún le quedaba, se mezclaba en la conversación. «Y cuando uno sale de la cárcel y se llama Edmundo Dantes, se venga». «¿Qué importa?», murmuró Fernando. «Además,
¿Por qué han de prender a Dantes si él no ha robado ni matado a nadie? Cállate, dijo Danglars. No quiero. Lo que yo quiero que me digan es por qué habían de prender a Dantes. Yo quiero mucho a Dantes. A tu salud, Dantes, a tu salud. Y se bebió otro vaso de vino. Danglars observó en los ojos extraviados del sastre el progreso de la borrachera, y volviéndose hacia Fernando le dijo: ¿Comprendes ya que no habría necesidad de matarle? Desde luego que no, si pudiésemos lograr que lo prendiesen. Pero, ¿por qué medio? Como lo buscáramos bien, ya se encontraría. ¿Pero en qué lío voy a meterme? ¿Acaso tengo yo algo que ver? Yo no sé si eso te interesa, dijo Fernando cogiéndolo por el brazo. Pero lo que sí sé es que tienes algún motivo de odio particular contra Dantes, porque el que odia no se engaña en los sentimientos de los demás. ¿Yo motivos de odio contra Dantes? ¡Ninguno! Palabra de honor. Te vi desgraciado, y tu desgracia me conmovió. Eso es todo. Pero desde el momento en que creas que obro con miras interesadas, adiós, mi querido amigo. Sal como puedas de ese atolladero. Y Danglars hizo ademán de irse. No, dijo Fernando deteniéndole. Quédate. Poco me importa que odies o no a Dantes, pero yo sí le odio, lo confieso francamente. Dime un medio y lo ejecuto al instante, como no sea matarle, porque Mercedes ha dicho que se daría muerte si matáramos a Dantes. Caderousse levantó la cabeza que había dejado caer sobre la mesa, y mirando a Fernando y a Danglars dijo estúpidamente: ¿Matar a Dantes? ¿Quién habla de matar a Dantes? No quiero que lo maten. Es mi amigo. Esta mañana me ofreció dinero, del mismo modo que yo partí en otro tiempo el mío con él. No quiero que maten a Dantes. No, no. ¿Y quién habla de matarle, imbécil? Solo se trata de una simple broma. Bebe a su salud, añadió llenándole un vaso. Y déjanos en paz. Sí, a la salud de Dantes, dijo Caderousse, apurando el contenido de su vaso. A su salud, a su salud, a su... Pero el medio. ¿No lo has hallado aún? No, tú encárgate de eso. Es cierto. Los franceses tienen sobre los españoles las ventajas de que los españoles piensan y los franceses improvisan. Pues improvisa. Muchacho, trae recado de escribir. ¿Recado de escribir?, murmuró Fernando. Puesto que soy editor responsable, ¿de qué instrumentos me he de servir, sino de pluma, tinta y papel? ¿Traes eso?, exclamó Fernando a su vez. En esta mesa hay recado de escribir, respondió el mozo señalando una inmediata. Tráelo. El mozo lo cogió y lo colocó encima de la mesa de los bebedores. Cuando pienso, observó Caderousse, dejando caer su mano sobre el papel, que con esos medios se puede matar a un hombre con mayor seguridad de que en un camino a puñaladas. Siempre tuve más miedo a una pluma y a un tintero que a una espada o una pistola. Este bribón no está tan borracho como parece. Échale más vino, Fernando. Fernando llenó el vaso de Caderousse, observándole atentamente, hasta que le vio, casi vencido por ese nuevo exceso, colocar o más bien soltar su vaso sobre la mesa. ¿Con qué?, murmuró el catalán, conociendo que ya no podía estorbarle Caderousse, pues la poca razón que conservaba iba desapareciendo con aquel último vaso de vino. Pues señor, decía, que si después de un viaje como el que acaba de hacer Dantes, tocando a Nápoles y en la isla de Elba, le denunciara a alguien al procurador del rey como agente bonapartista. Yo le denunciaré, dijo vivamente el joven. Sí, pero te harán firmar tu declaración. Te carrearán con el reo, y aunque yo te dé pruebas para sostener la acusación, eso es poco. Dantes no puede permanecer preso eternamente. Un día u otro tendrá que salir. Y en el día en que salga, ¡ja!, desdichado de ti. Oh, solo deseo una cosa, y es que me venga a buscar. Sí, pero Mercedes te aborrecerá si tocas el pelo de la ropa a su adorado Edmundo. Es verdad. Bien, si nos decidimos, lo mejor es coger esta pluma simplemente y escribir una denuncia con la mano izquierda, para que no sea conocida la letra, contestó Danglars. Y esto diciendo, escribió con la mano izquierda y con una letra que en nada se parecía a la suya acostumbrada, los siguientes renglones, que Fernando leyó a media voz. Un amigo del trono y de la religión,
previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón, que llegó esta mañana de Esmirna, después de haber tocado en Nápoles y en Portoferrajo, ha recibido de Murat una misiva para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su crimen, prendiéndole, porque la carta se hallará sobre su persona, o en casa de su padre, o en su camarote, a bordo del faraón. Está bien. De este modo tu venganza tendría sentido común, y de lo contrario podría recaer sobre ti mismo, ¿entiendes? Ya no queda sino cerrar la carta, escribir el sobre. Y Danglars hizo como que decía: al señor procurador del rey, y asunto concluido. Así, asunto concluido, exclamó Caderousse, quien con los últimos resplandores de su inteligencia había escuchado la lectura y comprendiendo por instinto todas las desgracias que podría causar tal denuncia. Sí, negocio concluido, pero sería una infamia. Y alargó el brazo para coger la carta. Por supuesto, dijo Danglars, apartándole la mano. Lo que digo no es más que una broma, y yo soy el primero que sentiría mucho que le sucediese algo a Dantes, a ese bueno de Dantes. Vamos, no faltaba más. Y cogiendo la carta la estrujó entre los dedos y la tiró a un rincón. Muy bien. Dantes es mi amigo, y no quiero que le hagan ningún daño. ¿Quién diablos piensa en hacerle daño? A lo menos no seremos ni Fernando ni yo, dijo Danglars levantándose y mirando al joven cuyos ojos estaban clavados en el papel delator tirado en el suelo. En tal caso, que nos den más vino. Quiero beber a la salud del mundo y de la bella Mercedes. Bastante has bebido, borracho. Y como sigas bebiendo te verás obligado a dormir aquí, porque seguramente no podrás tenerte en pie. ¿Yo? Balbuceó Caderousse, levantándose con la arrogancia del ebrio. Yo no podré tenerme. ¿Apuestas algo a que me atrevo a subir al campanario de las Acules derechito, sin dar traspiés? Está bien, hago la apuesta, pero la dejaremos para mañana. Ya es tiempo de que nos vayamos. Dame el brazo. Vamos allá, mas para andar no necesito de tu brazo. ¿Vienes, Fernando? ¿Vuelves a Marsella con nosotros? No, me vuelvo a los catalanes. Haces mal. Ven con nosotros a Marsella. Nada tengo que hacer en Marsella, y no quiero ir. Bueno, no quieres ir, ¿ah? Pues haz lo que te parezca. Libertad para todos, en todo. Ven, Danglars, y dejémosle que vuelva a los catalanes, si así lo quiere. Danglars aprovechó ese instante de docilidad de Caderousse para llevarlo hacia Marsella, pero para dejar a Fernando más a sus anchas, en vez de irse por el muelle de la Rive Neuve, echó por la puerta de Saint-Victor. Caderousse le seguía tambaleándose, cogido de su brazo. Apenas anduvieron unos 20 pasos. Danglars volvió la cabeza tan a tiempo que pudo ver al joven abalanzarse al papel que guardó en su bolsillo, dirigiéndose enseguida hacia Pillón. ¡Calla! ¿Qué está haciendo? Nos ha dicho que iba a los catalanes y se dirige a la ciudad. ¡Oye, Fernando! ¡Vas descaminado! ¡Oye! Tú eres el que no ves bien. Si sigue derecho el camino de las Vieilles Infirmeries. Es cierto, pero hubiera jurado que iba por la derecha. Decididamente el vino es un traidor que hace ver visiones. Vamos, que la cosa marcha, y solo cabe dejarla marchar. Capítulo 5. El banquete de boda. Amaneció un día magnífico. El tiempo estaba hermosísimo, el sol, puro y brillante, y sus primeros rayos, de un rojo purpúreo, doraban las espumas de las olas. La comida había sido preparada en el primer piso de la reserva, cuyo emparrado ya conocemos. Se componía aquel de un gran salón iluminado por 5 o 6 ventanas. Encima de cada una se veía escrito el nombre de una de las mejores ciudades de Francia. Todas estas ventanas caían a un balcón de madera. De madera era también todo el edificio. Si bien la comida estaba anunciada para las 12, desde las 11 de la mañana llenaban el balcón multitud de curiosos impacientes. Eran estos los marineros privilegiados del faraón,
y algunos soldados amigos de Dantes. Todos habían puesto de gala para honrar a los novios. Entre los convidados circulaba cierto murmullo, ocasionado porque los consignatarios de El Faraón habían de honrar con su presencia la comida de boda del segundo. Era tan grande este honor que nadie se atrevía a creerlo, hasta que Danglars, que llegaba con Caderousse, confirmó la noticia, porque aquella mañana había visto al señor Morrel y le dijo que asistiría a la comida de la reserva. Efectivamente, un instante después Morrel entró en la sala y fue saludado por los marineros con un unánime viva y con aplausos. La presencia del naviero les confirmaba las voces que corrían que Dantes iba a ser su capitán, y como todos aquellos valientes marinos le querían tanto, le daban gracias, porque pocas veces la elección de un jefe está en armonía con los deseos de los subordinados. No bien entró Morrel cuando eligieron a Danglars y a Caderousse para que saliesen al encuentro de los novios y les previnieran de la llegada del personaje que había producido tan viva sensación, para que se apresuraran a venir pronto. Danglars y Caderousse se marcharon enseguida, pero a los 100 pasos vieron que la comitiva se acercaba. Esta se componía de 4 jóvenes amigas de Mercedes, catalanas también, que acompañaban a la novia, a quien daba el brazo Edmundo. Junto a la futura esposa caminaba el padre de Dantes, y detrás de ellos venía Fernando con su siniestra sonrisa. Ni Mercedes ni Edmundo se dieron cuenta de esa sonrisa. Los pobres muchachos eran tan felices que solo pensaban en sí mismos, y no tenían más ojos que para aquel hermoso cielo que los bendecía. Danglars y Caderousse cumplieron con su misión de embajadores, y dando después un fuerte apretón de manos a Edmundo, Danglars se fue a colocar al lado de Fernando, y Caderousse al del padre de Dantes, objeto de la atención general. El anciano vestía una casaca de tafetán, con grandes botones de acero tallados. Cubrían sus delgadas, aunque vigorosas piernas, unas medias de algodón que a la legua olían a contrabando inglés. De su sombrero apuntado pendían con pintoresca profusión cintas blancas y azules. Se apoyaba, en fin, en un nudoso bastón de madera, encorvado por el puño como el pedún antiguo. Parecía uno de esos figurones que adornaban en 1796 los jardines de Luxemburgo y de las Tullerías. Junto a él se había colocado, como ya hemos dicho, Caderousse, a quien la esperanza de una buena comida acabó de reconciliar con los Dantes. Caderousse conservaba un vago recuerdo de lo que había sucedido el día anterior, como cuando al despertar por la mañana nos representa la imaginación el sueño que hemos tenido por la noche. Al acercarse Danglars a Fernando, dirigió una mirada penetrante al amante desdeñado, que caminaba detrás de los novios, completamente olvidado de Mercedes, que con ese egoísmo sublime del amor solo pensaba en Edmundo. Fernando, repetimos, pálido y sombrío, de vez en cuando dirigía una mirada a Marsella, y entonces un temblor convulsivo se apoderaba de sus miembros. Parecía como si esperase, o más bien previese algún acontecimiento. Dantes vestía con elegante sencillez, como perteneciente a la marina mercante. Su traje participaba del uniforme militar y del traje civil, y con él, y con la alegría y gentileza de la novia, parecía más alegre y más bonita. Mercedes estaba tan hermosa como una griega de Chipre o de Ceos, de ojos de ébano y labios de coral. Su andar gracioso y desenvuelto parecía de andaluza o de arlesiana. Una joven cortesana quizás hubiera procurado disimular su alegría, pero Mercedes miraba todo sonriéndose, como si con aquella sonrisa y aquellas miradas les dijera: puesto que son mis amigos, alégrense como yo, porque soy muy dichosa. Tan pronto como fueron divisados los novios desde la reserva, salió el señor Morrel a su encuentro, seguido de los marineros y de los soldados, a los cuales renovó la promesa de que Dantes sucedería al capitán Leclerc. Al verle, Edmundo dejó el brazo de su novia y tomó el del naviero, que con la joven dieron la señal, subiendo los primeros la escalera de madera que conducía a la sala del banquete. «Padre mío», dijo Mercedes deteniéndose junto a la mesa, «tú a mi derecha, te lo ruego. A mi izquierda pondré al que me ha servido como hermano», añadió con una dulzura que penetró como la punta de un puñal hasta lo más profundo del corazón de Fernando. Sus labios palidecieron, y bajo el matiz de su rostro fue fácil distinguir cómo se retiraba poco a poco la sangre para golparse al corazón. Dantes había hecho entretanto lo mismo con Morrel, colocándose a su derecha, y con Danglars, que colocó a su izquierda.
haciendo enseguida señas con la mano para que se colocaran a su gusto. Ya corrían de mano en mano por toda la mesa los salchichones de Arles, las brillantes langostas, las sabrosas ostras del norte, los exquisitos mariscos envueltos en su áspera concha, como la castaña en su erizo, y las almejas que las gentes meridionales prefieren a las anchoas. En fin, toda esa multitud de entremeses delicados que arrojan las olas a la arenosa playa y los pescadores designan con el nombre genérico de frutos de mar. ¡Qué silencio!, dijo el anciano saboreando un vaso de vino amarillo como el topacio, que el tío Pánfilo acababa de traer a Mercedes. ¿Quién diría que hay aquí 30 personas que solo desean hablar? Bah, un marido no siempre está alegre, dijo Caderus. El caso es que soy en este momento demasiado feliz para estar alegre. Tienes razón, vecino. La alegría causa a veces una sensación extraña, que oprime el corazón casi tanto como el dolor. Danglars observaba a Edmundo, cuyo espíritu impresionable absorbía y devolvía toda emoción. ¿Qué?, le dijo. ¿Temes algo? Me parece que todo marcha según tus deseos. Justamente es eso lo que me espanta. Me parece que el hombre no ha nacido para ser feliz con tanta facilidad. La dicha es como esos palacios de las Islas Encantadas, cuyas puertas guardan formidables dragones. Preciso es combatir para conquistar. Y yo, a la verdad, no sé que haya merecido la dicha de ser marido de Mercedes. Marido, aún no, mi capitán. Haz de marido un poco, y ya verás la que se arma, dijo Caderus riendo. Mercedes se ruborizó. Fernando estaba muy agitado en su silla, estremeciéndose al menor ruido y limpiándose las gruesas gotas de sudor que corrían por su frente como las primeras gotas de una lluvia de tormenta. «A fe mía, vecino Caderus», dijo Dantes, «que no vale la pena que me desmientas con tan poca cosa. Mercedes no es aún mi mujer. Tienes razón». Y sacó su reloj. «Pero dentro de 1 hora y media lo será». Los presentes profirieron un grito de sorpresa, excepto el padre de Dantes, cuya sonrisa dejaba ver una fila de dientes bien conservados. Mercedes se sonrió sin ruborizarse, y Fernando apretó convulsivamente el mango de su cuchillo. «¿Dentro de 1 hora y media?» dijo Danglars, palideciendo también. ¿Cómo es eso? «Sí, amigos míos», respondió Dantes. «Gracias al señor Morrel, al hombre a quien debo más en el mundo después de mi padre. Todos los obstáculos se han allanado, hemos obtenido dispensa de las amonestaciones, y a las 2:30 el alcalde de Marsella nos espera en el ayuntamiento. Por lo tanto, como acaba de dar la 1:15, creo no haberme engañado mucho al decir que dentro de 1 hora y 30 minutos, Mercedes se llamará la señora Dantes». Fernando cerró los ojos. Una nube de fuego le abrazaba los párpados. Se apoyó sobre la mesa, y a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo contener un sordo gemido, que se perdió en el rumor causado por las risas y por las felicitaciones de la concurrencia. «A eso llamo yo ser activo», dijo el padre de Dantes. «Ayer llegó y hoy se casa. Nadie gana a los marinos en actividad». «Pero, ¿y las formalidades?», preguntó tímidamente Danglars. «El contrato». «El contrato», le interrumpió Dantes riendo. «El contrato está ya hecho. Mercedes no tiene nada. Yo tampoco. Nos casamos en iguales condiciones, con que ya se les alcanzará que ni se habrá tardado en escribir el contrato, ni costará mucho dinero». Esta broma excitó una nueva explosión de alegría y de enhorabuenas. «¿Con qué? Es decir, que esta es la comida de bodas». «No la perderán por eso. Pueden estar tranquilos. Mañana parto para París. 4 días de ida, 4 de vuelta, y 1 para desempeñar puntualmente la misión de que estoy encargado. El 1 de marzo estoy ya aquí. El verdadero banquete de bodas se aplaza para el 2 de marzo. La promesa de un nuevo banquete aumentó la alegría hasta tal punto que el padre de Dantes, que al principio de la comida se quejaba del silencio, hacía ahora vanos esfuerzos para expresar sus deseos de que Dios hiciera feliz a los esposos. Dantes adivinó el pensamiento de su padre y se lo pagó con una sonrisa llena de amor. Mercedes, entretanto, miraba la hora en el reloj de la sala, haciendo picarescamente cierta señal a Edmundo. Reinaba en la mesa esa alegría ruidosa y esa libertad individual que siempre se toman las personas de clase inferior al fin de la comida. Los que no estaban contentos en sus sitios
se habían levantado para ocupar otros nuevos. Todos empezaban ya a hablar en confusión, y nadie respondía a su interlocutor, sino a sus propios pensamientos. La palidez de Fernando se comunicaba por minutos a Danglars. Aquel, sobre todo, parecía presa de 1000 tormentos horribles. Había sido de los primeros en levantarse y se paseaba por la sala, procurando apartar su oído de la algaraza, de las canciones y del choque de los vasos. Se acercó a él Caderus en el momento en que Danglars, de quien parecía oír, acababa de reunirse en un ángulo de la sala. En verdad, dijo Caderus, a quien la amabilidad de Dantes y sobre todo el vino del tío Pánfilo habían hecho olvidar enteramente el odio que inspiró la repentina felicidad de Edmundo. En verdad que Dantes es un guapo mozo, y cuando le veo sentado junto a su novia, digo para mí que hubiera sido una lástima jugarle la mala pasada que intentaban ayer. Pero ya has visto que aquello no pasó de una conversación. Este pobre Fernando estaba ayer tan fuera de sí que me causó lástima al principio. Pero, desde que decidió asistir a la boda de su rival, no hay ya temor alguno. Caderus miró entonces a Fernando, que estaba lívido. El sacrificio es tanto mayor, prosiguió Danglars, cuanto que la muchacha es de perlas. Diantre, miren si es dichoso mi futuro capitán. Quisiera llamarme Dantes, no más que por 12 horas. Vámonos, dijo en este punto con voz dulce Mercedes. Acaban de dar las 2. A las 2:15 nos esperan. Sí, contestó Dantes, levantándose inmediatamente. ¡Vamos!, repitieron a coro todos los convidados. Fernando estaba sentado en el antepecho de la ventana, y Danglars, que no le perdía de vista un momento, le vio observar a Dantes con inquieta mirada, levantarse como por un movimiento convulsivo y volver a desplomarse en el sitio donde se hallaba antes. Se oyó en aquel momento un ruido sordo, como de pasos recios, voces confusas y armas, ahogando las exclamaciones de los convidados e imponiendo a toda la asamblea el silencio del estupor. El ruido se oyó más cerca. En la puerta resonaron 3 golpes. Cada cual miraba a su alrededor con asombro. ¡En nombre de la ley!, gritó una voz sonora. La puerta se abrió al punto, dando paso a un comisario con su faja y a 4 soldados y un cabo. Con esto, a la inquietud sucedió el terror. ¿Qué se ofrece?, preguntó Morrel, avanzando hacia el comisario, a quien conocía. Sin duda vienes equivocado. Si ha sido así, señor Morrel, respondió el comisario. Cree que pronto se deshará la equivocación. Entretanto, y por muy sensible que me sea, debo cumplir con la orden que tengo. ¿Quién de ustedes, señores, se llama Edmundo Dantes? Las miradas de todos se volvieron hacia el joven, que muy conmovido, aunque conservando toda su dignidad, dio un paso hacia adelante y respondió. Yo soy caballero. ¿Para qué me ocupas? Edmundo Dantes, repuso el comisario. En nombre de la ley, date por preso. ¿Preso yo?, dijo Edmundo, cuyo rostro se cubrió de una leve palidez. ¿Preso yo? ¿Pero por qué? Lo ignoro, caballero. Ya lo sabrás en el primer interrogatorio a que será sometido. El señor Morrel comprendió que nada podía intentarse. Un comisario con su faja no es ya un hombre, es la estatua de la ley, fría, sorda, muda. El viejo, por el contrario, se precipitó hacia el comisario. Hay ciertas cosas que nunca podrá comprender el corazón de un padre o de una madre. Rogó, suplicó, pero ruegos y lágrimas fueron inútiles. Sin embargo, su desesperación era tan grande que el comisario al fin se conmovió. Tranquilícese, caballero. Quizás habrá olvidado su hijo de alguno de los requisitos que exigen la aduana o la sanidad. Yo así lo creo. Cuando se hayan tomado los informes que se desean, le pondrán en libertad. ¿Qué significa esto?, preguntó Caderus, frunciendo el entrecejo y mirando a Danglars, que aparentaba sorpresa. ¿Qué sé yo?, respondió Danglars. Como tú, veo y estoy perplejo, sin comprender nada en todo ello. Caderus buscó con los ojos a Fernando, pero ésta había desaparecido. Toda la escena de la víspera se les representó entonces, con todos sus pormenores. Aquella catástrofe acababa de arrancar el velo que la embriaguez había echado entre su entendimiento y su memoria. «Oh», dijo con voz ronca. «¿Quién sabe si esto será el resultado de la broma de que hablabas ayer, Danglars? En ese caso, desgraciado de ti, porque es muy triste broma, por cierto.
Ya viste que rompí aquel papel, balbuceó Danglars. No lo rompiste, lo arrugaste y lo arrojaste a un rincón. ¡Calla! Tú estabas borracho. ¿Dónde está Fernando? ¿Qué sé yo? Habrá tenido que hacer. Pero en vez de ocuparte de él, consolemos a esos pobres afligidos. Efectivamente, durante la conversación, Dantes había dado la mano sonriendo a sus amigos, y después de abrazar a Mercedes, se había entregado al comisario diciendo: «Tranquilícense, pronto se reparará el error, y probablemente no llegue a entrar en la cárcel». «Oh, seguramente», dijo Danglars, que como ya hemos dicho, se acercaba en ese momento al grupo principal. Dantes bajó la escalera precedido del comisario de policía y rodeado de soldados. Un coche los esperaba a la puerta y subió a él, seguido de los soldados y del comisario. La portezuela se cerró y el carruaje tomó el camino de Marsella. ¡Ya! «Adiós, Dantes. Adiós, Edmundo», exclamó Mercedes desde el balcón, a donde salió desesperada. El preso escuchó este último grito, salido del corazón doliente de su novia como un sollozo, y asomando la cabeza por la ventanilla del coche, le contestó: «Hasta la vista, Mercedes». Y en esto desapareció por uno de los ángulos del fuerte de San Nicolás. «Espérenme aquí», dijo el naviero. «Voy a tomar el primer carruaje que encuentre. Corro a Marsella y les traeré noticias suyas». Sí, ve», exclamaron todos a un tiempo. «Ve y vuelve pronto». A esta segunda marcha siguió un momento de terrible estupor en todos los que quedaban. El anciano y Mercedes permanecieron algún tiempo sumidos en el más profundo abatimiento, pero al fin se encontraron sus ojos y, reconociéndose por dos víctimas heridas del mismo golpe, se arrojaron en brazos uno de otro. En todo este tiempo, Fernando, de vuelta a la sala, bebió un vaso de agua y fue a sentarse en una silla. La casualidad hizo que Mercedes, al desasirse del anciano, cayera sobre una silla próxima a aquella donde él se hallaba, por lo que Fernando, por un movimiento instintivo, retiró hacia atrás la suya. «Ha sido él», dijo Caderousse a Danglars, que no perdía de vista al catalán. «Creo que no», respondió Danglars. «Es demasiado tonto. En todo caso, suya es la responsabilidad». «Y del que lo aconsejó». «Ah, si fuera uno responsable de todo lo que inadvertidamente dice». «Sí, cuando lo que se dice inadvertidamente trae desgracias como esta». Mientras tanto, los grupos comentaban de mil mares el arresto de Dantes. «¿Y tú, Danglars?», dijo una voz. «¿Qué piensas de ese acontecimiento?». «Yo», respondió Danglars, «creo que traería algo de contrabando en el Faraón. Pero si así fuera, tú lo sabrías, Danglars. ¿No eres tú el responsable?». «Sí, pero no lo soy sino de lo que viene en factura. Lo que sé es que traemos algunas piezas de algodón tomadas en Alejandría, en casa de Pastret, y en Esmirna, en casa de Pascal. No me pregunten más». «Oh, ahora recuerdo», murmuró el pobre anciano al oír esto. «Ahora recuerdo. Ayer me dijo que traía una caja de café y otra de tabaco». «Ya lo ven, eso será sin duda. Durante nuestra ausencia, los aduaneros habrán registrado el Faraón y lo habrán descubierto». Casi insensible hasta el momento, Mercedes dio al fin rienda suelta a su dolor. Vamos, no hay que perder la esperanza», dijo el padre de Edmundo, sin saber siquiera lo que decía. «Esperanza», repitió Danglars. «Esperanza», murmuró Fernando, pero esta palabra le ahogaba. Sus labios se agitaron sin articular ningún sonido. «Señores», gritó uno de los invitados, que se había quedado en una de las ventanas. «Señores, un carruaje. ¡Ah! Es el señor Morrel. Valor, sin duda trae buenas noticias». Mercedes y el anciano salieron a su encuentro y se reunieron con él en la puerta. El señor Morrel estaba sumamente pálido. «¿Qué hay?», exclamaron todos a un tiempo. «Ay, amigos míos», respondió Morrel moviendo la cabeza. «La cosa es más grave de lo que nosotros suponíamos». «Señor», exclamó Mercedes, ¿es inocente?» «Lo creo, pero le acusan». ¿De qué?», preguntó el viejo Dantes.
De agente bonapartista. Aquellos de nuestros lectores que hayan vivido en la época de esta historia recordarán cuán terrible era en aquel tiempo tal acusación. Mercedes exhaló un grito, y el anciano se dejó caer en una silla. «Oh», murmuró Caderus. «me has engañado, Danglars, y al fin hiciste lo de ayer. Pero no quiero dejar morir a ese anciano y a esa joven, y voy a contárselo todo». «Calla, infeliz», exclamó Danglars, agarrando la mano de Caderus. «Calla, o no respondo de ti. ¿Quién te dice que Dantes no es culpable? El buque tocó en la isla de Elba. Él desembarcó, permaneciendo todo el día en Portoferrajo. Si le han hallado con alguna carta que le comprometa, los que lo defiendan pasarán por cómplices suyos». Con el rápido instinto del egoísmo, Caderus comprendió lo atinado de la observación. Miró a Danglars con admiración y retrocedió 2 pasos. «Esperemos, entonces». «Sí, esperemos. Si es inocente, lo pondrán en libertad. Si es culpable, no vale la pena comprometerse por un conspirador». «Vámonos. No puedo permanecer aquí por más tiempo». «Sí, ven», dijo Danglars, satisfecho al alejarse acompañado. «Ven, y dejemos que salgan como puedan de este atolladero». Tan pronto como partieron, Fernando, que había vuelto a ser el apoyo de la joven, cogió a Mercedes de la mano y la condujo a los catalanes. Los amigos de Dantes condujeron a su vez a la Alameda de Meillan al anciano casi desmayado. Enseguida se esparció por la ciudad el rumor de que Dantes acababa de ser preso por agente bonapartista. ¿Quién lo hubiera creído, mi querido Danglars?, dijo el señor Morrel, reuniéndose a este y a Caderus en el camino de Marsella, a donde se dirigía apresuradamente para adquirir algunas noticias directas de Edmundo por el sustituto del procurador del rey, señor de Villefort, con quien tenía algunas relaciones. ¿Lo hubieran ustedes creído? «Diantre, ya le dije que Dantes hizo escala en la isla de Elba sin motivo alguno, lo cual me pareció sospechoso». «Pero, ¿comunicaste tus sospechas a alguien más que a mí?» «Líbreme Dios de ello, señor Morrel», dijo en voz baja Danglars. «Bien sabe que por culpa de su tío, el señor Policarpo Morrel, que ha servido en sus ejércitos y que no oculta sus opiniones, sospechan que usted lamenta la caída de Napoleón, y mucho me disgustaría el causar algún perjuicio a Edmundo o a usted. Hay ciertas cosas que un subordinado debe decir a su principal y ocultar cuidadosamente a los demás». «Bien, Danglars, bien», contestó el naviero. «Eres un hombre honrado. Hice bien al pensar en ti cuando ese pobre Dantes hubiera llegado a ser capitán del Faraón». «Pues, ¿cómo?» «Sí, ya había preguntado a Dantes qué pensaba de ti y si tenía alguna repugnancia en que se quedara en tu puesto. Pues yo no sé por qué. Me pareció que le tratabas con alguna frialdad». «¿Y qué le respondió?» «Que creía efectivamente que, por una causa que no me dijo, le guardaba cierto rencor, pero que todo el que poseía la confianza del consignatario poseía la suya también». «Hipócrita», murmuró Danglars. «Pobrecillo», dijo Caderus. «Era un muchacho excelente». «Sí, pero entre tanto», indicó el señor Morrel, «tenemos al faraón sin capitán». «Oh», dijo Danglars, «bien podemos esperar, pues no partiremos hasta dentro de 3 meses, que para entonces ya estará libre Dantes». «Sí, pero mientras tanto». «Mientras tanto, aquí me tiene, señor Morrel. Bien sabe que conozco el manejo de un buque, tan bien como el mejor capitán. Eso no le obligará a nada, pues cuando Dantes salga de la prisión, volverá a su puesto, yo al mío, y Pax Christi». «Gracias, Danglars. Así se concilia todo, en efecto. Toma pues el mando, te autorizo a ello, y presencia el desembarque. Los asuntos no deben entorpecerse, porque suceda una desgracia a alguno de la tripulación». «Sí, señor, confía en mí. ¿Y podré ver al pobre Edmundo?» «Pronto lo diré, Danglars. Iré a hablar al señor de Villefort, a influir con él en favor del preso. Bien sé que es un realista furioso, pero, aunque realista y procurador del rey, también es hombre, y no le creo de muy mal corazón». «No, pero me han dicho que es ambicioso y entonces
En fin, ya veremos. Ve a bordo, que yo voy enseguida. Y se separó de los dos amigos para tomar el camino del Palacio de Justicia. ¿Ya ves el sesgo que va tomando el asunto?, dijo Danglars a Caderousse. ¿Piensas todavía en defender a Dantes? No a fe, pero, sin embargo, terrible cosa es que tenga tales consecuencias una broma. ¿Y quién ha tenido la culpa? No seremos ni tú ni yo, ciertamente. En todo caso, la culpa es de Fernando. Bien viste que yo, por mi parte, tiré el papel a un rincón y hasta creo haberlo roto. No. En cuanto a eso estoy seguro. Lo vi en un rincón doblado y arrugado. Ojalá estuviese aún allí. ¿Qué quieres? Si Fernando lo cogió, lo habrá copiado o hecho copiar. Y aún sabe Dios si se tomaría esa molestia. Ahora que caigo en ello, Dios mío, quizás envió mi propia carta. Afortunadamente yo desfiguré mucho la letra. Pero, ¿sabías tú que Dantes conspiraba? ¿Qué había de saber? Aquello fue una broma, como ya te dije. Pero me parece que, al igual que los arlequines, dije la verdad al bromear. Da lo mismo. Yo, sin embargo, daría cualquier cosa porque no ocurriera lo que ha ocurrido. O por lo menos por no haberme metido en nada. Ya verás cómo por eso nos sucede también a nosotros alguna desgracia, Danglars. En todo caso, la desgracia caerá sobre el verdadero culpable. Y el verdadero culpable es Fernando, y no nosotros. ¿Qué desgracia quieres que nos sobrevenga? Vivamos tranquilos, que ya pasará la tempestad. Amén, dijo Caderousse, haciendo una señal de despedida a Danglars, y dirigiéndose a la alameda de Meillan, moviendo la cabeza y hablando consigo mismo, como aquellas personas que están muy preocupadas por sus pensamientos. Magnífico, murmuró Danglars. Las cosas toman el giro que yo esperaba. De momento ya soy capitán, y si ese imbécil de Caderousse se calla, capitán para siempre. Solo me atormenta pensar que si la justicia diera libertad a Dantes... No, añadió, sonriendo con satisfacción. La justicia es la justicia, y en ella confío. Y dicho esto, saltó a una barca y dio orden al barquero para que le condujera a bordo del Faraón, a donde, como ya recordará el lector, le había citado el señor Morrel.